Bienvenidos una vez más a nuestro curso de controles. Hoy continuamos con el tema de la clase 8, que es la respuesta en frecuencia y el uso de esta técnica para la sintonización de compensadores en atraso y en atraso adelanto. Entonces vamos a ver rápidamente los temas de hoy. Primero vamos a hablar del compensador en atraso usando la respuesta en frecuencia. Vamos a escribir cómo es el compensador en atraso. Vamos a ver cuál es el procedimiento que se usa para diseñarlo y vamos a ver un ejemplo de cómo sería este procedimiento. Y en la segunda parte vamos a hablar del compensador en adelanto trazo. Vamos a usar la respuesta en frecuencia para diseñarlo. Entonces vamos a describir cómo es su estructura, vamos a ver cómo se diseña y vamos a ver un ejemplo. Y finalizamos con las conclusiones. Entonces vamos a ver un breve recuento de las características principales de los diferentes esquemas de compensación. Ya habíamos mencionado la compensación en adelanto. Vimos que es una forma de mejorar la respuesta transitoria de un sistema de control. Em, Aunque la contraparte es que se afecta la exactitud del estado estacionario. También se puede presentar efectos de amplificación de ruido de alta frecuencia cuando se usa este tipo de compensadores. Y al agregar una red que tiene un polo en cero en cascada con el sistema, pues está aumentando el orden del sistema en lazo cerrado, a menos que uno ubique el polo o el cero del compensador para cancelarlo con algún polo cero de la planta. Respecto a la compensación en atraso, pues tenemos que lo que busca es mejorar la exactitud del estado estacionario, aunque normalmente el costo de esto es que el tiempo de respuesta de la respuesta transitoria pues se está aumentando. Un efecto que tiene es que el ruido de alta frecuencia se elimina y pues también al introducir este compensador se aumenta el orden del sistema en 1. Y finalmente, cuando hablamos de compensación adelanto-atraso, lo que estamos haciendo es combinar estos dos tipos de compensadores. Básicamente la idea es que se usa cada uno de los compensadores para aportar lo bueno que tienen y en conjunto deberían mejorar la respuesta total del sistema. Digamos que el costo de esto es que el sistema aumenta en su orden en 2 y pues como es un sistema más complejo pues se vuelve más difícil controlarlo. Ahora vamos a hablar de la compensación a trazo y cómo la realizamos usando la respuesta en frecuencia. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el compensador en atraso. Aquí vemos la función de transferencia del compensador. Entonces lo llamamos G sub C de S es igual a K sub C por beta por TS más 1 sobre beta TS más 1. Aquí vemos que hay tres parámetros que definen las características del compensador, que son la ganancia K sub C, este parámetro beta y este parámetro T. Esta función de transferencia puede reescribirse de esta forma, simplemente multiplicando por T arriba y abajo. Y tenemos entonces K sub C igual a S más 1 sobre T sobre S más 1 sobre beta T. Entonces vemos aquí que tenemos un compensador con un 0 en menos 1 sobre T y un polo en menos 1 sobre beta T. Algo importante es que este parámetro beta es mayor a 1 y esto quiere decir que el polo siempre está ubicado a la derecha del 0. Ahora vemos aquí el diagrama de Bode del compensador, es la forma típica de ese compensador de atraso. En este caso lo estamos viendo para K sub C igual a 1 y beta igual a 10. Entonces vemos que estamos fijando dos parámetros y aquí estamos poniendo el tercer parámetro en este eje. Dependiendo del valor de T, pues estas frecuencias van a cambiar. Entonces, básicamente el compensador está caracterizado por dos frecuencias de quiebre, que son omega igual a 1 sobre T y omega igual a 1 sobre beta T. Quiere decir que la primera frecuencia, omega igual a 1 sobre T, es la que está aquí, es la frecuencia superior, que es la frecuencia del cero, y omega igual a 1 sobre beta T, que es la que está aquí más hacia atrás, y es la frecuencia del polo. Entonces vemos que el gráfico de magnitud de este compensador para las frecuencias bajas está en 20 decibeles
Aquí vemos en una línea punteada negra la aproximación lineal de la magnitud y en azul vemos la curva exacta. Entonces vemos que más o menos se aproxima a la respuesta de I de real. Y vemos también que para las frecuencias altas tenemos la magnitud se aproxima a 0 decibeles. En cuanto a la fase, vemos aquí que la fase empieza para valores bajos de frecuencia en 0. Luego a medida que nos acercamos a este punto medio, llegamos a un valor máximo que es aproximadamente menos 53 grados y luego vamos otra vez para las frecuencias altas acercándonos nuevamente a 0. Básicamente, si observamos estas respuestas, lo que estamos viendo es que el compensador actúa como un filtro paso abajo, ya que para las frecuencias bajas se está generando una amplificación, mientras que las frecuencias altas no se están amplificando porque tenemos una magnitud de 0 decibeles en la función de transferencia. Vamos ahora a mencionar entonces cuál es el procedimiento típico de diseño para un compensador en atraso. Entonces iniciamos asumiendo esta forma para el compensador, la forma que ya hemos descrito, que depende de K sub C, beta y T. Y aquí lo que decimos es que tomando esta segunda forma podemos agrupar K sub C y beta en una sola constante que se llama K, por lo que obtenemos esta función de transferencia G sub C es igual a K por TS más 1 sobre beta TS más 1. Entonces, escribiendo la función de lazo de transferencia del lazo abierto del sistema compensado, pues es G sub C por G. Entonces tenemos la función de transferencia del compensador y la de la planta, que es G. Entonces podemos dejar solamente el numerador y el denominador aquí por fuera y agrupamos K con G de S, es decir, tomamos esa constante K y se la ponemos a la planta y la llamamos una nueva planta G1, donde G1 es igual a K por G. Básicamente lo que estamos diciendo es que esta función de transferencia es la que llamamos la función de transferencia de la planta sin compensar, pero con la ganancia ajustada. Entonces, a partir de esto podemos determinar cuál es el valor de K tal que se satisfaga el requerimiento que está especificado por la constante de error estático de velocidad, que normalmente esperamos que sea uno de los requerimientos del problema que queremos resolver. El segundo paso, pues es a partir de del diagrama de Bode, de esa función de transferencia G1, podemos determinar el margen de fase y el margen de ganancia del sistema. Y si son insuficientes, quiere decir que no basta simplemente con ajustar una ganancia proporcional eh, para obtener los resultados deseados, entonces tenemos que continuar con el proceso. El tercer paso entonces es determinar una frecuencia omega sub c prima, donde el requerimiento de margen de fase es satisfecho si la curva cruzara por 0 decibeles en esa frecuencia. Esto quiere decir básicamente es que buscamos en el eje horizontal una frecuencia que tal que si subimos o bajamos la gráfica de magnitud en ese punto, pues se va a cumplir el margen de fase que estamos buscando. Normalmente hay que incluir un margen adicional de seguridad de 5 grados eh, porque al hacer el cálculo, bueno, al incluir el compensador, hay un corrimiento que se genera que hace que haya una diferencia respecto al valor exacto que queremos. Entonces, esto busca acercarnos más al valor deseado. El cuarto paso es ubicar el cero del compensador una década por debajo de esa frecuencia omega sub c prima, que es la nueva frecuencia de cruce de ganancia. Entonces simplemente tomamos esta frecuencia, la dividimos entre 10 y obtenemos la frecuencia del cero del compensador. El quinto paso es en omega sub c queremos calcular cuál es la atenuación necesaria que se necesita
para que la curva de magnitud cruce por cero. Precisamente lo que queremos hacer es que en ese punto forzar a que la curva se pase por cero, o digamos que darle forma a esa curva al introducir el compensador. Entonces lo que queremos calcular cuánta atenuación hace falta para lograr que ese cruce por cero se produzca allí. Y luego a partir de esa atenuación, entonces en ese punto pues podemos calcular el valor de beta asociado a esa atenuación como igual a 20 logaritmos de 1 sobre beta. Luego, beta pues está asociado a la ubicación del polo, entonces vamos a calcular la ubicación del polo como 1 sobre beta t, y básicamente esto es igual a la frecuencia del 0 que ya hemos calculado dividido entre beta. Y finalmente pues ya tenemos todo el compensador diseñado, porque ya dijimos que eran 3 parámetros. En este caso ya calculamos la ganancia, calculamos la frecuencia del polo y la frecuencia del 0, entonces tenemos los 3 parámetros deseados. Y lo que hay que hacer es verificar si el sistema de control compensado ya satisface los requerimientos. Si no se cumple, pues lo que hay que hacer es realizar nuevamente la ubicación del polo y el 0 hasta que el resultado sea satisfactorio. Ahora, para ver claramente cuál es el proceso de diseño de un compensador en atraso, vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos una planta que está aquí, que su función de transferencia es 1 sobre s por s más 1 por 0.5 s más 1, y la estamos retroalimentando unitariamente. Entonces tenemos este sistema. Queremos introducir un compensador en ese lazo de control tal que el sistema resultante pues tenga una constante de error estático de velocidad igual a 5, el margen de fase por lo menos 40 grados y el margen de ganancia por lo menos 10 decibeles. Entonces, como habíamos mencionado, primero lo que queremos es calcular K tal que satisfaga el requerimiento de la constante de velocidad. Como ya lo he mencionado, pues esta K sub B la podemos escribir como el límite cuando S tiende a 0 de S por G sub C de S por G de S. Entonces, al reemplazar las funciones de transferencia de nuestro problema, ponemos las funciones de transferencia del compensador que están aquí y la de la planta, que es esta. Entonces vemos que aquí el S que está justo después del límite se cancela con esta S que está en el denominador de la planta, y podemos observar que los demás términos, al hacer tender S a 0, desaparecen todos excepto los términos que están libres. Pues básicamente queda esto igual a K sub C por beta. Entonces quiere decir que K sub C por beta es igual a 5, y como habíamos dicho le podemos dar un nombre a esa constante que se llama K. Entonces K es igual a 5. Entonces sabemos con este valor pues el sistema, es decir, cuando ponemos cerramos el lazo con una ganancia proporcional de 5, el sistema va a satisfacer este requerimiento de error estático de velocidad. Sin embargo, hay que ver los márgenes y ver si satisfacen los demás requerimientos. Entonces, en este caso, la función transferencia del sistema no compensado con la ganancia ajustada, pues es la que vemos aquí. Es escrita como en función de j omega, es 5 sobre j omega por j omega más 1 por 0.5 j omega más 1. Entonces, aquí tenemos el gráfico del diagrama de Bode que obtuvimos para ese sistema G1, que es el que no está compensado, pero tiene su ganancia ajustada. Entonces, usando la función de margin de MATLAB, podemos calcular directamente los márgenes de fase y de ganancia. Entonces vemos que el margen de fase está en color rojo, lo estamos observando aquí. Hemos mencionado que este margen de fase pues se define como el ángulo que tiene el ángulo de fase que tiene el sistema cuando la magnitud es cero. Entonces vemos aquí el punto de cruce con 0, y vemos que en este caso respecto al menos 180 estamos considerándolo, estamos más allá de menos 180 grados. Si consideramos que vamos moviéndonos desde arriba hacia abajo, quiere decir que aquí los márgenes que estén por encima de menos 180 los definimos como positivos. Justo cuando pasan aquí ya son negativos,
y en este caso es menos 13 grados. Respecto al el margen de ganancia, tenemos que es igual a menos 4.4 decibeles y lo habíamos definido como la ganancia que tiene el sistema respecto al cero de ganancia cuando la fase es menos 180 grados. Entonces vemos que aquí en menos 180 grados la ganancia ya está por encima del cero y eh, estamos pues en menos 4.4 decibeles. También sabemos entonces que las frecuencias donde se presentan estos márgenes, entonces el margen de fase de 13 grados sucede aquí en 1.8 radianes por segundo y el margen de ganancia, que está aquí, se presenta en una frecuencia de 1.41 radianes por segundo. Algo muy importante aquí es que el sistema, al haberle aumentado la ganancia, lo que sucedió fue que se volvió inestable. Esto lo sabemos porque los márgenes de ganancia y el margen de fase son negativos. Entonces eso genera inestabilidades. Entonces, para satisfacer el margen deseado de 40 grados, que es el que nos propone el problema, queremos ubicar la frecuencia de corte de cruce de ganancia, que la llamamos omega sub c prima, y queremos ubicar esa frecuencia donde la fase que falta para llegar a los menos 180 grados es igual a 40, que es el margen de fase deseado, agregándole un pequeño margen de 5 grados, por ejemplo. Entonces, si graficamos el diagrama de Bode nuevamente y miramos dónde se presenta esto, podemos ver aquí que en esta frecuencia de aproximadamente 0.56 radianes por segundo, vemos que si regresamos sobre la curva hasta este punto, vemos que aquí, desde aquí hasta aquí, la diferencia es de 45 grados. Quiere decir que lo que le hace falta a la fase del sistema para llegar a menos 180 grados son los 40 grados que deseamos más un margen de 5 grados que tenemos aquí. Y también miramos pues cuál es el margen de ganancia asociado en esa frecuencia, que en este caso es de 17.51 decibeles. Entonces esta omega sub c prima la tomamos como la nueva frecuencia de cruce de ganancia que va a tener el sistema compensado. Ahora, básicamente lo que queremos es, a partir de esta frecuencia que acabamos de calcular, queremos ubicar el cero del compensador una década por debajo de esa frecuencia. Entonces, si esta frecuencia era 0.56, aquí tendremos que la frecuencia del cero será 0.056 radianes por segundo. Y ahora lo que queremos es calcular la atenuación necesaria para que llevemos básicamente este punto de magnitud, queremos llevarlo a cero para que se cumpla lo que estamos diciendo que va a ser el nuevo punto de cruce de ganancia por cero. Entonces, básicamente lo que decimos es, queremos una atenuación de 20 logaritmo de 1 sobre beta. Y eso es, este es el factor de atenuación del compensador en términos del parámetro beta. Y vemos que esta atenuación, lo que queremos, lo que deseamos es que sea de esta magnitud, 17.51. Y ponemos este signo menos porque estamos atenuando, no amplificando. Con esto pues obtenemos un valor de beta que es 7.5 aproximadamente. Ahora, como ya conocemos la ubicación del cero, sabemos que hay una relación entre la frecuencia del cero y la frecuencia del polo. Y esa relación está dada por beta. Entonces, como ya calculamos omega z y ya calculamos beta, podemos calcular la frecuencia del polo. En este caso es 0.0075. Y de la definición de los polos y ceros del compensador, sabemos que podemos calcular a partir de la frecuencia del polo que ya conocemos, acabamos de calcular, y de beta, podemos calcular el valor del parámetro t. En este caso obtenemos 17.85. Y finalmente habíamos definido
esta constante K, que era el producto de K sub C por beta. Como ya conocemos K, esa fue lo primero que calculamos, y ahora ya conocemos beta, entonces podemos obtener el valor de K sub C, en este caso es 0.66. Entonces ya tenemos los tres parámetros finales del compensador y nos queda así: G sub C es igual a 5, esa es la ganancia, el valor de la ganancia K, por 1 más 17.8571S sobre 1 más 134.0639S. Entonces aquí estamos ya definiendo cuál es el cero y el polo del compensador gracias al cálculo de estas ganancias. Entonces, al graficar el diagrama de Bode nuevamente para el sistema compensado y comparándolo con el sistema G1, que es el sistema sin compensar pero con la ganancia ajustada, básicamente podemos calcular los nuevos márgenes de estabilidad del sistema y en este caso vemos aquí en rojo el margen de fase de este sistema compensado, que es la curva naranja, y aquí observamos que lo que le hace falta a esta curva en este punto de cruce de ganancias cero para llegar a menos 180 grados, pues son los 40 grados que habíamos definido. Y la frecuencia donde sucede esto es 0.562, que esa era aproximadamente la frecuencia de cruce de ganancia que habíamos definido al comienzo. Y el margen de ganancia, pues tenemos aquí 12.4 decibeles, es lo que le falta desde esta curva naranja hasta llegar a 0 por debajo. Y eso sucede en 1.36 radianes por segundo. Entonces, básicamente vemos que el ancho de banda del sistema disminuyó. Miren que el cruce de ganancia del sistema sin compensar estaba aquí aproximadamente en 2 radianes por segundo, ahora quedó en 0.5 radianes por segundo. Entonces disminuyó el ancho de banda, quiere decir que ahora estamos pasando frecuencias más bajas en ese filtro pasabajos. Entonces, básicamente lo que vemos es que si observamos aquí antes de la frecuencia de cruce de ganancia, esta curva, esta respuesta de magnitud y de fase están siendo modificadas por el compensador. Miren que aquí hay una bajada y luego o sea, hay una bajada con 40 decibeles por década, luego se recupera a 20 y luego ya sigue exactamente el mismo comportamiento para las frecuencias altas. Mientras que aquí en la fase, pues se genera este atraso de fase que estamos observando aquí en la parte de frecuencias bajas. Algo muy importante es que el, el compensador, en este caso ya tenemos, ya lo que genera es que el sistema tiene márgenes de estabilidad positivos. Aquí tenemos 40 y 12. Quiere decir que el sistema ahora sí se volvió estable. Y además, como estamos generando mayor atenuación en las frecuencias altas, entonces mejora el comportamiento respecto al ruido de alta frecuencia. Aquí vemos ahora la respuesta paso del sistema compensado comparada con la respuesta del sistema original. En azul es el sistema original, en naranja es el sistema compensado. Entonces lo que vemos es que el tiempo de respuesta del sistema compensado es más lento. Esto está asociado a que tenemos un menor ancho de banda. Y si vemos los polos de lazo cerrado del sistema compensado, están ubicados en menos 0.2776 más o menos 0.6629J, menos 2.3919 y menos 0.0604. Entonces aquí lo que podemos ver es que este último polo, que es el polo dominante, está muy cerca al eje J omega y esto está asociado a lo que llamamos una cola de baja amplitud y de lenta caída. Esto lo podemos observar aquí en la respuesta de la curva naranja y es que ustedes observan el sistema se estabiliza después de más o menos 15 segundos, pero aquí en 20, 25, 30 aún no ha llegado exactamente al valor deseado que es 1, sino que tiene una caída muy lenta y eso pues es un problema que se presenta con este tipo de compensación. Ahora vemos aquí la respuesta respecto a una rampa
Vemos la línea punteada de la referencia, vemos la curva azul que es el sistema sin compensar y la naranja es el sistema compensado. Entonces básicamente vemos que el comportamiento del sistema compensado es mejor. Entonces vemos que el error se está eliminando a medida que pasa el tiempo. Eh, eh, a- es decir, que la curva naranja se está acercando a la referencia punteada, mientras que para el sistema sin compensar, el error de estado estacionario es mayor y se mantiene. Vamos ahora a ver cómo usamos MATLAB en más en detalle para poder realizar todos los cálculos que vimos en esta primera parte respecto al compensador en atraso. Entonces, primero vamos a ver cómo es la función el diagrama de Bode, cómo tener el diagrama de Bode del compensador en atraso. Lo primero que hice aquí fue definir una variable S como la variable compleja. Aquí están los parámetros que hemos mencionado, que tenemos un compensador en atraso con K sub C igual a 1, beta igual a 10 y T igual a 1. Entonces definimos esta como la función de transferencia del compensador K sub C por beta por el numerador que es S por T más 1 sobre beta TS más 1. Entonces obtenemos una función de transferencia de primer orden. Este es el numerador, el denominador. Y ahora aquí lo que estoy haciendo es definir un espacio logarítmico de frecuencias. Entonces lo llamo W, que es nuestra variable de frecuencia. Y lo defino como desde la segunda década menos, desde 10 a la menos 2 hasta 10 a la 1. Y defino 1001 puntos. Esto es lo mismo que el linspace, pero en escala logarítmica. Entonces esto nos define los puntos y ahora podemos usar el comando de Bode de MATLAB para obtener es el diagrama de Bode del sistema eh, para el compensador en este rango de frecuencias. Entonces, si ejecutamos esto solamente, obtenemos el diagrama de Bode. Entonces aquí vemos el comportamiento que ya hemos observado. Entonces, si en vez de ejecutar solamente este comando, lo que hacemos es ejecutar el resultado, guardarlo en estas variables, pues lo que estamos haciendo es simplemente no graficar, sino guardar el resultado. Y podemos observar que es este valor de magnitud. Entonces aquí vemos que es básicamente un arreglo en 3 dimensiones. Por alguna razón, MATLAB lo entrega como un arreglo con la dimensión que nosotros definimos, pero es un singleton en las otras 2 dimensiones. Entonces, vamos a usar esta función squeeze para eliminar esas dimensiones de singleton y ya nos queda un vector de una dimensión como lo conocemos normalmente. Lo mismo hacemos con la fase. Y ahora lo que estoy haciendo es aquí crear una figura nueva en una ubicación y con un tamaño específicos. Y ahora, pues en la primera figura lo que voy a hacer es definir unos ejes. Aquí defino unos puntos especiales y puedo usar esos puntos para graficar las líneas que son básicamente la aproximación lineal, estas líneas punteadas del compensador en magnitud. Entonces, como han dicho, pues simplemente desde 10 a la menos 2 hasta 10 a la menos 1 tenemos una magnitud de 20 decibeles. Luego desde 10 a la menos 1 hasta 1 tenemos la caída que va desde 20 decibeles hasta 0. Y finalmente, desde 1 hasta 10 radianes por segundo, pues tenemos una magnitud de 0 decibeles. Y ahora puedo graficar la curva de magnitud. Recuerden que aquí hay que poner, o sea, la función de Bode nos entrega en este caso la magnitud em, en unidades de ganancia, básicamente. Pero tenemos que escribirla, o sea, si vemos con estos valores,
pero estos valores tenemos que escribirlos como 20 por el logaritmo base 10 de eso para obtener un valor en decibeles. O sea que este eje ya ahora sí está en decibeles. Y lo graficamos semilogarítmico porque el eje horizontal de omega es logarítmico. Aquí vemos la escala logarítmica, mientras que este eje ya es un eje lineal porque usamos este 20 logaritmo para poder verlo en una escala lineal, básicamente, en decibeles. Luego pues agregamos algunos detalles como una grilla y unos labels y ajustamos los intervalos de los ejes. Y ahora podemos ver cómo graficamos la segunda parte. Entonces aquí creamos unos ejes y graficamos la curva de magnitud. Ajustamos la ubicación y la grilla y los límites de la gráfica. Entonces así fue como obtuvimos este diagrama. Aquí lo más importante es utilizar, pues, que ustedes conozcan cómo utilizar la función bode. Recuerden que pueden decirle help y el nombre de la función, y aquí les muestra cuáles son los casos típicos de uso de esta función y pues, links a información complementaria. Ahora veamos cómo fue que realizamos el diseño del compensador aquí en MATLAB. Entonces, lo que podemos ver es, ok, entonces tenemos, esta es la función de transferencia de nuestro ejemplo, que está aquí. Es un sistema de tercer orden. Y entonces ya hemos calculado que la ganancia K que necesitábamos para satisfacer el requerimiento de la constante de error estático de velocidad es 5. Y podemos calcular la nueva función de transferencia ya con la ganancia ajustada. Entonces ese 5 simplemente aparece aquí en el numerador. Entonces podemos graficar el diagrama de Bode de la misma forma para este sistema. Y lo que vemos aquí pues es el diagrama de Bode nuevo, pero con la ganancia ajustada. Entonces lo que vemos es que el margen de fase y de ganancia, los márgenes de fase y ganancia son negativos en este caso. Y por eso dijimos que el sistema es inestable. Entonces aquí usamos un código muy parecido a lo que vimos hace unos momentos. Las únicas diferencias aquí son el uso de esta función que se llama eh, margin. Podemos usar esta función margin de K por G. Entonces lo que estamos haciendo es hacer el diagrama de Bode del sistema G, que es el sistema sin compensar, es la planta, pero con la ganancia ajustada. Y aquí vemos los márgenes de fase y ganancia que ya describimos antes. Y también está especificado en qué frecuencias suceden. Algo importante aquí es que uno puede escribir, si miramos help margin, podemos mirar este caso de uso que está aquí, el primero. Y podemos aquí poner entonces K por G. Entonces lo que estamos diciendo es, si le asignamos el resultado de esta función a este vector, lo que estamos diciendo es que nos entregue los márgenes de ganancia y de fase y las frecuencias de ganancia y de fase asociadas a esos márgenes como estos valores numéricos. Entonces, de esta forma no genera la gráfica, sino que está entregando estos valores numéricos. Ahora, entonces ya conocemos cuáles son los márgenes de fase y ganancia, ya los hemos calculado aquí. Entonces queremos obtener la nueva frecuencia de cruce de ganancia por cero. Entonces lo que dijimos es, queremos ubicar un lugar sobre esta gráfica de fase, tal que si arrancamos por aquí en menos 180, lleguemos a un punto donde la fase que nos haga falta llegar para menos 180 sea 40 más el margen de seguridad de 5.
Aquí el problema es que la escala está como muy gruesa, entonces no podemos ver bien el detalle. Vamos a regresar aquí a esta curva que yo la definí con 1000 puntos, entonces es más fácil deslizarse aquí sobre esta curva. Nos vamos a ver entonces, si arrancamos más o menos por aquí en menos 180, lo que queremos es regresarnos 45 grados. Esto quiere decir que vamos a ir hasta menos 135 grados. Entonces es ese punto donde lo que nos hará falta para llegar hasta los menos 180 grados, pues es 40, que es el margen de fase deseado, más los 5 grados de seguridad. Entonces miren que la frecuencia es aproximadamente 0.55 radianes por segundo. Entonces esa es la frecuencia que tomamos allí para el cruce de ganancia. Está aquí. Esta es entonces la frecuencia de, del cruce de ganancia, es esta que está aquí, 0.56 radianes por segundo. Y ahora entonces definimos una nueva frecuencia que es la del 0. Dijimos que queremos ubicar el 0 una década antes a esa frecuencia de cruce. Entonces el 0 queda en 0.056. Y ahora, entonces, ya como conocemos el valor de ese cruce de ganancia, lo que queremos es saber cuánto es la atenuación en ese punto. Entonces dijimos, queremos saber aquí cuánto es la atenuación que necesitamos. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es simplemente desplazarse hasta ese mismo lugar, hasta esa misma frecuencia, que es, en este caso es 0.559. Y allí, entonces tenemos una magnitud del compensador, de la planta, perdón, con ganancia ajustada, que es de 17.51. Esto quiere decir que el compensador debe, si esta, o sea, esta amplificación de 17.51 la genera la función de transferencia G1, es decir, la planta con la ganancia K. Entonces queremos que el compensador atenúe menos 17.51 para que el efecto neto sea que en ese punto la curva de magnitud pase por cero. Entonces lo que estamos haciendo aquí es eso, precisamente asignando ese valor de atenuación, cuál es el valor de beta que se necesita para que eso suceda. Y aquí es donde obtenemos un valor de 7.5 aproximadamente. Con esa información entonces ya sabemos que el polo lo podemos calcular a partir de z de la frecuencia del 0 y del valor de beta. Entonces aquí tenemos la frecuencia del polo. Aquí tenemos el valor del parámetro t. Luego, como ya tenemos k y beta, podemos calcular el valor de k sub c. Y finalmente tenemos la función de transferencia total del compensador. Entonces, si ahora graficamos el diagrama de Bode para el sistema compensado, quiere decir que ponemos la planta multiplicada o en cascada con el compensador y hacemos el gráfico del diagrama de Bode, pues lo que obtenemos será la figura que vimos en la presentación. Entonces aquí vemos básicamente que el compensador está modificando las propiedades del diagrama en bajas frecuencias y ahora ya los márgenes que tenemos son positivos, quiere decir que este margen de ganancia viene acercándose hacia cero desde abajo y aquí el margen de fase viene acercándose hacia menos 180 desde arriba. Entonces, como son ya márgenes positivos, el sistema es estable y pues tenemos un sistema que tiene menos ancho de banda, que es más lento, pero su comportamiento en estado estacionario es mejor, fue lo que dijimos. Aquí tengo el código que usé para graficar la respuesta de tiempo, entonces podemos simplemente definir un tiempo final. Vamos a graficar, a obtener la respuesta de, esta es la planta G en lazo cerrado, sin compensar y sin ajuste de ganancia. Lo que estoy haciendo aquí es cerrar el lazo con ganancia unitaria y calcular la respuesta a paso. Y ahora aquí lo que estoy haciendo es cerrar el lazo
de la planta junto con el compensador y calcular la respuesta a paso. Entonces, al hacer todo esto y graficar, pues podemos ver la respuesta del sistema sin compensar, la respuesta del sistema compensado, y vemos cómo se comparan en este caso. Ahora para la respuesta rampa, entonces tenemos lo que hay que hacer es para obtener esta respuesta, lo que hacemos es cerrar el lazo del sistema. En este caso es el sistema sin compensar con ganancia unitaria, pero lo que estamos haciendo es aquí multiplicar por 1 sobre s. Quiere decir estamos, la función step calcula el paso respecto a una entrada paso. Ustedes saben que la transformada de Laplace del paso es 1 sobre s, pero al multiplicar la función de transferencia al sistema por 1 sobre s, es como si estuviéramos haciendo la respuesta del sistema respecto a 1 sobre s cuadrado, que es una entrada rampa. Entonces, de esta forma, entonces lo que hacemos es calcular la respuesta a paso del sistema sin compensar, del sistema compensado ante una entrada rampa. Y las graficamos. Entonces aquí obtenemos esta curva, la línea de referencia de la rampa. Aquí vemos el comportamiento del sistema sin compensar, el sistema compensado y las escalas y la leyenda ajustada. Entonces de esta manera fue como obtuvimos estas figuras. Vamos a hablar ahora de la compensación adelanto-atraso usando la respuesta en frecuencia. Entonces, esta es la forma que definimos para un compensador en adelanto-atraso. Tenemos básicamente una función de transferencia g sub c de s igual a la ganancia k sub c por estos dos términos. El primero es s más 1 sobre t1 sobre s más gamma sobre t1. Y el segundo término es s más 1 sobre t2 sobre s más 1 sobre beta t2. Entonces estamos simplemente poniendo en cascada en esta función de transferencia una red de adelanto y una red de atraso. Y los parámetros en este caso que definen este compensador pues son gamma, beta, t1 y t2. En este caso pues tenemos que garantizar que gamma sea mayor a 1 y beta sea mayor a 1 para que esto que está aquí sea una red de adelanto y lo que está aquí sea una red de atraso. Entonces, para el compensador tenemos dos ceros, entonces están ubicados en menos 1 sobre T1 y en menos 1 sobre T2, y los polos están ubicados en menos gamma sobre T1 y menos 1 sobre beta T2. Y normalmente, o digamos que una simplificación que podemos hacer aquí es asumir que gamma es igual a beta. Eso lo que nos va a simplificar el diseño del compensador, aunque no necesariamente esto tiene que asumirse así, y uno podría simplemente diseñar de forma independiente primero un compensador, digamos que primero la red de adelante y luego la red de atraso, o viceversa, si uno quisiera. Pero aquí vamos a ver un procedimiento que digamos que lo hace de una forma más directa gracias a esto que estamos asumiendo aquí. Entonces, el diagrama de Bode del compensador en adelanto-atraso, en este caso lo vamos a graficar para el K sub c igual a 1, gamma igual a beta igual a 10 y T2 igual a 10 veces T1. Es este diagrama que tenemos aquí a la derecha. Entonces lo que estamos viendo es que hay 4 frecuencias de quiebre que nos interesan. Y hay una frecuencia central. La frecuencia central es la frecuencia del compensador aquí en este punto donde la magnitud es mínima y donde el gráfico de fase
pasa exactamente por 0 grados. Esa frecuencia la llamamos omega 1 y se define de esta manera: 1 sobre raíz cuadrada de T1 por T2. Entonces, si miramos desde omega 1 hacia atrás, quiere decir las frecuencias menores a omega 1, lo que estamos viendo es un compensador en atraso. Es decir, el compensador en atraso lo ponemos aquí en las frecuencias bajas. Estamos viendo que viene una ganancia 0 decibeles, disminuye a -20 y luego pues regresa hacia 0 decibeles. Entonces esta primera parte es un compensador en atraso, y la segunda parte, que es desde el punto medio omega 1 hacia arriba, esto que estamos viendo aquí es un compensador en adelanto. Entonces lo importante es cómo ubicar estos puntos de quiebre de frecuencia que caracteriza a cada uno de los segmentos del compensador. Eso es lo que queremos, es lo que queremos encontrar. Vamos ahora entonces a presentar cuál es el procedimiento de diseño, una posible forma de diseñar un compensador en adelanto atraso. Puede haber muchas otras maneras, pero esta es una que es relativamente sencilla. Entonces el primer paso es asumir la forma del compensador en adelanto atraso como lo que ya mencionamos hace un momento. El segundo paso es calcular el valor de K sub C que se necesita para satisfacer el requerimiento dado por la constante de error estático de velocidad. El tercer punto es obtener el diagrama de Bode del sistema sin compensar, pero con la ganancia ajustada que acabamos de calcular en el paso anterior, y a partir de allí determinar el valor del margen de fase. Y pues de nuevo se analiza si este margen de fase es suficiente para satisfacer los requerimientos iniciales del problema, pues allí ya finalizamos. Si no son suficientes, entonces hay que introducir el compensador. Entonces el cuarto paso es escoger una frecuencia de cruce de ganancia deseada, omega sub c', es similar a lo que ya hemos mencionado en el caso anterior, y ya vamos a ver en el ejemplo cómo se selecciona esta frecuencia de cruce. Luego, el quinto paso es ubicar la frecuencia de quiebre del 0 de la red de atraso, lo llamamos omega sub z2, una década antes o por debajo de esa frecuencia de cruce que acabamos de calcular. Y sabemos que el 0 pues es igual a 1 sobre T2. Ahora el paso 6 es, si recordamos para el compensador en adelanto, cuál es la relación entre el ángulo de adelanto de fase phi sub m y el parámetro alfa. Pues tenemos que el seno de ese ángulo es igual a 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Alfa era ese parámetro que determinaba uno de los parámetros del compensador en adelanto que vimos en la clase pasada. Aquí lo que vamos a hacer es cambiarlo simplemente a que sea igual a 1 sobre beta. Entonces podemos escribir esta relación de esta forma, como el seno del ángulo es igual a beta menos 1 sobre beta más 1. Y como tenemos un requerimiento de margen de fase, que es lo que nos está dando el problema, pues de allí podemos calcular cuál es el valor de beta que necesitamos generar de adelanto de fase. El paso 7 pues es calcular la frecuencia de quiebre del polo de la red de atraso como 1 sobre beta T2, es decir, hay una relación entre el 0 y el polo de la red de atraso dada por este parámetro beta. El paso número 8 es calcular la magnitud del sistema no compensado con ganancia ajustada en la frecuencia de cruce de ganancia deseada. Es decir, queremos saber cuánto, nuevamente, queremos que el compensador aporte en ese punto. Y luego, pues, lo que queremos calcular con base en esa atenuación, lo que queremos es calcular los puntos de quiebre del compensador en adelanto. Esto lo hacemos de la siguiente forma. Pues sabemos que el compensador genera en esa recta, en esa aproximación recta, una pendiente de 20 decibeles por década, y esa recta debe pasar por el punto
donde tenemos la atenuación que queremos que el compensador genere por la frecuencia de cruce de ganancia. Entonces, con esa información, con esta pendiente y con ese punto, podemos calcular cuáles son los puntos de corte de esa recta de una pendiente de 20 decibeles por década con los niveles de 0 y de menos 20 decibeles. Y esos puntos de cruce con 0 y menos 20, pues son en las frecuencias donde se produzcan esos cruces, son las frecuencias de quiebre del el compensador en adelanto, que son las que llamamos omega Z1 y omega P1. Finalmente, pues ya tenemos todos los parámetros porque ya calculamos las frecuencias de polo y cero tanto para la red de adelanto como para la red de atraso y la ganancia K sub C que calculamos en el primer paso. Entonces lo que nos resta es verificar si el desempeño del sistema de control pues satisface los requerimientos. Si hace falta ajustar algo, pues uno regresa nuevamente a ubicar los polos y ceros tanto del compensador en atraso como en adelanto hasta satisfacer pues los requerimientos que nos definió el problema. Entonces, para ilustrar este proceso de diseño del compensador en adelanto atraso, vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a suponer que tenemos una planta GDS que tiene esta forma, 1 sobre S por S más 1 por S más 2. Y queremos que al cerrar el lazo, el sistema compensado pues tenga una constante de error estático de velocidad de 10, que el margen de fase sea por lo menos 50 grados y que el margen de ganancia sea mayor o igual a 10 decibeles. Entonces, lo primero que debemos hacer pues es, como ya lo mencionamos, a partir del requerimiento dado por esa constante de error estático, pues queremos calcular cuánto es el valor de la ganancia K sub C. Entonces decimos que la ganancia de la constante de error estático K sub B es igual a este límite cuando S tiende a 0 de S por G sub C de S por G de S. Eso es igual a, pues lo que hacemos es sustituir S por la función de transferencia del compensador en adelanto atraso por la función de transferencia de la planta. Y si vemos aquí, pues de nuevo esta S que está aquí se cancela con esta S que está en este denominador. Y al hacer tender S hacia 0, pues nos queda simplemente el término de K sub C sobre este 2 que está aquí. Y sabemos que esto es igual, debe ser igual a 10 por los requerimientos del problema. Entonces, concluimos que K sub C debe ser igual a 20. Esa es la ganancia que necesitamos que el compensador aporte para que el sistema en lazo cerrado cumpla con este requerimiento de constante de velocidad estática. Entonces, el diagrama de Bode del nuevo sistema G1, que no está compensado pero tiene la ganancia ajustada, lo calculamos para esta función de transferencia que está aquí. Y esto es lo que obtenemos. Entonces aquí está el margen de ganancia, el margen de fase. En este caso el margen de fase es menos 28.1 grados. Quiere decir que estamos más allá de 180 grados. Aquí estamos en menos 180 grados y ya nos pasamos hacia casi menos 210 grados. O sea, quiere decir que este margen de fase negativo genera inestabilidad. Y por su parte el margen de ganancia es menos 10.5, quiere decir que estamos por encima de este valor de ganancia 0. Entonces también pues ese valor genera inestabilidad. Entonces ahora lo que queremos es seleccionar una nueva frecuencia de cruce de ganancia que llamamos omega sub C'. Lo que hacemos en este caso es usar la frecuencia donde la fase es igual a menos 180 grados. Eso lo podemos ver aquí. Básicamente la frecuencia donde la fase es menos 180 grados es el mismo punto donde estamos midiendo el margen de ganancia. Quiere decir que aquí estamos 10.5 decibeles por encima de la ganancia 0. Entonces lo que queremos hacer es seleccionar este punto
como el punto de cruce de ganancia y ver entonces cuánta ganancia nos hace falta ajustarle al compensador para que este punto de ganancia lo lleve aquí hasta cero. Eso es lo que queremos hacer aquí. Entonces sabemos que esta frecuencia sucede en menos 1.41 radianes por segundo, que es esta frecuencia que está aquí, la que está determinada como la ubicación del margen de ganancia. Entonces esta es la frecuencia de cruce de ganancia nueva que queremos. Y eh, en este caso, pues lo que dijimos es que la frecuencia del cero de la red de atraso, que lo definimos como omega sub z2, lo ponemos una década antes que la frecuencia del punto de quiebre de cruce de ganancia, perdón, que es omega sub c'. Entonces en este caso, pues obtenemos que esa frecuencia del cero de la red de atraso pues va a ser 0.141 radianes por segundo. Y como tenemos una relación directa entre esto y T2, pues podemos calcular ese parámetro T2, que es 7.0922 en este caso. Ahora, el problema nos pide que el margen de fase debe ser de 50. Entonces, como dijimos antes, a partir de ese ángulo de fase que queremos tener, podemos calcular el aporte del el compensador en adelanto. Entonces, este compensador en adelanto tiene este ángulo phi sub m, que si lo fijamos en 50, podemos calcular cuánto es este beta. Entonces, beta en este caso nos da 7.5486. Aquí a este ángulo phi sub m le podemos sumar algún ángulo pequeño de margen de seguridad, y esto nos va a poder permitir jugar un poco con la ubicación del polo y pues, los demás resultados que vienen a continuación, y eso nos va a permitir hacer cierto ajuste en los resultados finales. Entonces, como ya tenemos el valor de beta, podemos y conocemos el valor de T2, podemos calcular la frecuencia del polo de la red de atraso. En este caso es 0.0187 radianes por segundo. Ahora, lo que queremos es, o sea, ya tenemos caracterizada la red de atraso porque ya calculamos tanto la frecuencia del cero como la frecuencia del polo. Ahora lo que queremos hacer es obtener los parámetros de la red de adelanto. Entonces, como lo mencionamos, tenemos en el diagrama de Bode del sistema G1, vimos que esta frecuencia omega sub c', la ganancia es igual a 10.5 decibeles en ese punto, que es lo que hemos visto aquí. Estamos por encima del cruce de cero de ganancia en un valor de 10.5 decibeles. Entonces, como lo mencionamos, queremos que esta magnitud la genere o la atenúe el compensador. Entonces, quiere decir que el compensador, la curva del compensador, debe pasar por este punto, menos 10.5 decibeles, en esa misma frecuencia, para que al sumar estas dos magnitudes nos dé 0 y el diagrama de Bode del sistema compensado pues pase por 0 exactamente en esa frecuencia. Entonces, lo que tenemos, la información que tenemos es, tenemos la curva de magnitud la estamos aproximando en esa región a una recta, que es la aproximación lineal que ya conocemos, cuya pendiente es 20 decibeles por década y pasa por este punto, omega sub c', que es el valor en el eje horizontal, que es la frecuencia, y la magnitud, que es el eje vertical, que es la magnitud de G1 en esa frecuencia omega sub c'. En este caso, pues eso corresponde a una frecuencia de 1.41 radianes y menos 10.5 decibeles. Entonces, lo que queremos es trazar esa línea recta en nuestro gráfico semi-logarítmico, trazando esa línea recta y mirando dónde esa línea de pendiente 20 decibeles por década cruza los niveles de 0 y de menos 20. De esta manera, estamos calculando los puntos de quiebre
del compensador en adelanto. Para que quede más claro esto, entonces vamos a hacer aquí una figura que explica cómo se hace el cálculo de las frecuencias de quiebre del compensador. Entonces vamos a dibujar aquí los ejes del diagrama de Bode. Entonces, de magnitud, entonces aquí tenemos el nivel de 0 decibeles en esta parte, y supongamos que el nivel de menos 20 decibeles está por aquí. Entonces, listo, tenemos esto. Ahora entonces lo que sabemos es que tenemos una frecuencia por aquí, que es la que llamamos omega sub c prima. En este caso es igual a 1.41 radianes por segundo. Y por aquí sabemos, tenemos otro punto que es menos 10.5 decibeles. Estos dos puntos son los que, estas dos coordenadas son el punto por donde sabemos que el compensador tiene que cruzar para que al cerrar el lazo y ponerlo en cascada con el sistema que estamos compensando, con la planta, el efecto neto sea que esta atenuación de menos 10.5 decibeles se cancele con la ganancia de 10.5 decibeles que el sistema tiene para esa frecuencia, y quede esa como una ganancia de 0 decibeles en la frecuencia de corte que estamos asignando. Entonces la recta debe pasar por este punto, y lo que queremos es trazar entonces una recta que tenga una pendiente de eh, menos 20 decibeles, perdón. Entonces, trazando esta recta, lo que tenemos es que por aquí habrá una frecuencia de corte que es omega sub p, es la frecuencia de corte del polo de quiebre, del polo del compensador en adelanto, y la que está por aquí será omega sub z, es la frecuencia del cero del compensador en adelanto. Entonces sabemos que esta recta tiene una pendiente de 20 decibeles por década. Ok. Ahora entonces para calcular estas dos frecuencias, omega sub p y omega sub z, entonces lo que hacemos es analizar estos dos segmentos. Entonces vamos a analizar primero este que está aquí. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en este color. Entonces vamos a analizar este segmento. Entonces sabemos que en ese segmento la pendiente de la recta es 20, y eso es igual a, pues, la pendiente de esa recta. Lo que hay que tener cuidado aquí es que el eje horizontal, el de la frecuencia, está en escala logarítmica. Entonces tenemos que poner el logaritmo de estos números para poder tener esa misma escala logarítmica. Entonces, para el calcular la pendiente, pues será el delta de y sobre el delta de x. Entonces el delta y aquí es esta distancia que hay de aquí a aquí. Este es nuestro delta y. Y nuestro delta x será esto que está aquí. ¿Sí? Son las dos, la componente vertical y la horizontal. Entonces este diferencia en y verticalmente, pues es 0 decibeles menos, y este otro punto que está aquí, pues está en menos 10.5. Entonces queda menos 10.5 decibeles. Ahora sobre eh, aquí queda el delta de x, que entonces será la frecuencia omega sub p. Entonces aquí ponemos, usando el logaritmo en base 10 de omega sub p, que esa es la incógnita que tenemos, menos la otra frecuencia, que es la frecuencia del
punto de cruce de ganancia. Entonces aquí tendremos logaritmo base 10 de esta ganancia que es 1.41 radianes por segundo. Y ahora el segundo caso, el segundo segmento que queremos calcular es este que está aquí. Para esto necesitamos calcular pues este delta de y que está aquí respecto a este delta x. Entonces para este segundo segmento tenemos que 20, la pendiente de 20 es, tenemos primero el delta de y, que en este caso será menos 10.5 decibeles, menos, y el otro valor es menos 20 decibeles, sobre, ahora sigue el delta x, entonces el delta x será el logaritmo base 10 de este punto que es el punto de cruce de ganancia de omega prima, que sabemos que es 1.41 radianes por segundo, menos logaritmo base 10 de omega sub z. Y pues de estos dos, estas ecuaciones podemos calcular omega sub p cuánto es y omega sub z cuánto es. Y entonces simplemente resolviendo estas dos ecuaciones, calculamos los valores de omega p y omega z, que son las frecuencias del polo y el cero del compensador en adelante. Ahora entonces ya sabemos cómo calcular estas frecuencias, entonces estas fueron lo que acabamos de mencionar, cómo calcular estos valores desconocidos que son la frecuencia del polo de la red de adelanto. En este caso obtenemos un valor de 4.7 radianes por segundo al resolver esta ecuación, y para calcularlo respecto al nivel de menos 20 decibeles, entonces será el cero de la red de adelanto, y el valor que obtenemos es 0.47 radianes por segundo. Entonces finalmente el compensador que obtuvimos fue este. Entonces tenemos, esta es la red de adelanto que acabamos de mencionar, esta es la red de atraso y esta es la ganancia de 20 que calculamos al comienzo. Entonces al graficar el diagrama de Bode para este sistema compensado y comparándolo con el sistema sin compensar pero con ganancia ajustada, podemos observar aquí las respuestas. Entonces en azul está el sistema sin compensar, en naranja está el sistema compensado. Aquí estamos viendo las curvas de magnitud y fase. Entonces vemos que los márgenes que se obtienen para el sistema compensado, el de fase es de 49.3 grados en 1.43 radianes por segundo, que es aproximadamente el punto de cruce de cero de ganancia que habíamos definido. Si ustedes recuerdan, era 1.41 radianes por segundo. Entonces quiere decir que efectivamente el compensador generó la atenuación necesaria para llevar el compensador hasta ese punto. Y allí tenemos pues este margen de fase, que el requerimiento es que esté en 50 grados. Entonces allí lo que se puede hacer es jugar un poco con ese parámetro de seguridad que les mencioné durante el cálculo de beta para poder ajustar un poco más de manera fina este valor y poder obtener exactamente el valor de 50 que estamos buscando. Y el margen de ganancia que se obtuvo aquí es de 12.4 decibeles. El requerimiento del problema era que al menos fuera 10 decibeles, o sea que también satisface los requerimientos. Entonces, vemos que aquí el sistema, eh, de nuevo, pues se disminuyó un poco el ancho de banda, pero cambió la respuesta de baja frecuencia gracias a la parte de atraso. Y aquí en adelanto se aumentó muchísimo más el margen de fase que teníamos, y ya no tenemos como el caso anterior que eran márgenes negativos. Eso quiere decir que el sistema ya se vuelve estable. Entonces eso es
el efecto que tiene el introducir el compensador allí en el sistema de lazo cerrado. Entonces ahora vemos la respuesta paso del sistema compensado respecto a la respuesta paso del sistema original de la planta sin compensar. Entonces vemos que el sistema que está en azul es el sistema sin compensar, el que está en naranja es el compensado. Entonces observa que el sistema compensado tiene un tiempo de respuesta menor, su respuesta es más rápida, aunque aquí observamos que tiene un sobrepico un poco mayor que la del sistema original. Entonces, digamos que aquí en este caso la respuesta transitoria mejoró en el sentido de que es más rápida, aunque tiene un sobrepico un poco pequeño, un poco más grande. Y si miramos los polos de lazo cerrado, vemos que de nuevo aquí hay un polo que es este que es .1708. Como he mencionado, ese es el polo dominante aquí dentro de este conjunto de polos. Y está muy cerca del eje imaginario. Y eso hace que también haya una cola de baja amplitud y lenta caída, que es lo que observamos aquí. Después de que se genera la respuesta oscilatoria, el sistema empieza a converger lentamente hacia el valor final, que es 1, que es esta recta punteada. Entonces vemos que el efecto del atraso del compensador sigue presente allí en esa parte de estabilización respecto a una entrada a paso. Ahora respecto a la entrada rampa, entonces tenemos que en azul está el sistema sin compensar, en naranja está el sistema compensado y vemos que la respuesta es mucho mejor en el sistema compensado. Allí miren que gradualmente se está acercando hacia la respuesta, hacia la referencia paso, hasta estabilizarse en un valor pequeño, mientras que el error de estado estacionario respecto a la rampa para el sistema sin compensar es bastante más grande. Entonces concluimos que el sistema compensado presenta pues un mejor seguimiento de la referencia rampa. Entonces miren que aquí se mejoró tanto la respuesta transitoria, que se refiere a este tiempo de respuesta, y también se mejoró la respuesta respecto al valor final de la referencia rampa. Entonces es el efecto combinado de tener un compensador en adelanto y un compensador en atrás. Vamos entonces a hacer un rápido recuento del código MATLAB que usamos para resolver estos ejemplos que acabamos de presentar. Entonces primero voy a mostrarles cómo obtuve la figura del diagrama de Bode del compensador en adelanto atraso. Entonces dijimos que beta es igual a gamma y es igual a 10, K sub c es igual a 1, T1 es igual a 1 y T2 es 10 veces T1, es lo que dijimos. Definimos aquí la variable compleja y definimos un vector logarítmico de frecuencias que va desde 1 por 10 a la menos 4 hasta 1 por 10 a la 3. O sea, va desde la década de 10 a la menos 4 hasta la 10 a la 3. Con esto entonces escribimos la función de transferencia del compensador, que es K sub c. Aquí tenemos la parte de atraso, luego la parte de adelante, perdón, esta es la parte. Luego tenemos aquí con la función de transferencia del compensador, aquí está la ganancia K sub c, aquí tenemos la parte de adelanto y aquí la parte de atraso. Entonces obtenemos una función de transferencia de segundo orden y podemos graficar obtener el diagrama de Bode para ese compensador. Entonces está aquí, generamos la figura, creamos los ejes. Aquí lo que estoy haciendo es crear los puntos de las líneas rectas que definen la aproximación lineal de la magnitud del compensador y entonces graficamos el compensador, magnitud exacta. Aquí graficamos las líneas rectas y aquí ajustamos los ejes y agregamos estas líneas punteadas. Y bueno, agregamos también la leyenda. Ahora para graficar la parte de fase, entonces creamos los ejes, graficamos
la curva de fase exacta. Y aquí lo que estoy haciendo es básicamente indicar cuál es el punto central de frecuencia omega 1. Y aquí ajustamos el resto de los parámetros de la gráfica. Y ya obtenemos entonces las curvas de magnitud y fase. Ahora entonces vamos a hacer el diseño del compensador. Entonces tenemos nuestra función de transferencia de la planta, que es esta planta de tercer orden. Y bueno, definimos el espacio logarítmico de frecuencias y vimos que la frecuencia K sub C debe ser igual a 20 para satisfacer el requerimiento de la constante de error estático de velocidad. Entonces, ya teniendo ese valor de K, vamos a hacer el diagrama de Bode del sistema con ganancia ajustada, sin compensar, que es este diagrama de Bode que está aquí, que lo podemos graficar incluyendo los márgenes. Aquí es donde obtuvimos los márgenes de fase y de ganancia negativos, y simplemente utilizando un código muy similar a lo que acabamos de ver, hacemos el gráfico donde vemos exactamente cuáles son los márgenes de fase y ganancia. Aquí de nuevo estamos usando esta función margin para obtener los valores numéricos de los márgenes y de las frecuencias en donde se están midiendo esos márgenes. Ahora entonces, como ya sabemos cuáles son los márgenes, sabemos que tenemos que ajustar. Entonces escogimos la frecuencia de cruce de ganancia en 1.41, como ya les mencioné, es la frecuencia donde en este caso la fase es menos 180 grados. Y lo que hacemos es ubicar la frecuencia del cero de atraso una década antes de la frecuencia de cruce de ganancia. Entonces obtenemos en este caso que esta es la frecuencia del cero de la red de atraso. Y aquí calculamos el valor de T2. Ahora entonces definimos esta variable beta y resolvemos esta ecuación que fue, aquí fijamos cuánto es el valor de margen de fase deseado para el sistema compensado. Dijimos que queremos un margen de fase de 50. Podemos agregar, bueno, vamos a calcularlo así. Ahorita agregamos un poco más para ver cómo cambia la respuesta. Y de ahí obtenemos el valor de beta, que fue 7.54. Y aquí calculamos a partir de beta y T2 el valor del polo de atraso. Entonces ahí ya calculamos la red, los parámetros de la red de atraso. Entonces ahora, para calcular la parte de adelanto, entonces dijimos que queremos una recta con pendiente 20, y aquí estamos haciendo el cálculo, y nuestras variables pues son la frecuencia del polo de adelanto y la frecuencia del cero de adelanto. Entonces, resolviendo esto, obtenemos los valores de la frecuencia del polo de adelanto y del cero de adelanto. Y finalmente entonces ya tenemos la función de transferencia del compensador. Y aquí simplemente graficamos el diagrama de Bode de nuestro sistema compensado, que es lo que está aquí. Y esto es lo que obtenemos. Podemos ver los márgenes de ese diagrama. Aquí es donde vemos, obtuvimos este margen que es casi el 50 grados que queremos, y los 12.4 decibeles que queríamos, mayor a 10. Y listo. Entonces finalmente si ejecutamos esto, pues ya tenemos la gráfica que incluye toda la comparación completa. Entonces ahora vamos a ver las respuestas. Aquí está la respuesta de tiempo. Entonces definimos el tiempo final en 25 segundos. Aquí estoy graficando la respuesta paso del sistema sin compensar de la planta solar con retroalimentación unitaria, y aquí de la planta con retroalimentación unitaria pero con el compensador. Entonces si graficamos esto,
Entonces tenemos las dos respuestas. Creamos los ejes y graficamos la respuesta del sistema sin compensar, la respuesta del sistema compensado, que son estas dos. Y ahora pues organizamos el resto de detalles de la figura. Y ahora, de nuevo, para la respuesta rampa, entonces calculamos la respuesta paso del sistema sin, sin compensar con ganancia unitaria, o sea, la planta solita, pero multiplicado por 1 sobre s. Entonces aquí quiere decir que si calculamos la respuesta paso de esta función de transferencia por 1 sobre s, es como si estuviéramos metiéndole un 1 sobre s cuadrado. Entonces calculamos esto, lo mismo con el sistema ya compensado. Entonces graficamos, creamos los ejes, graficamos el sistema sin compensar, el sistema compensado, la línea de referencia y el resto de detalles de la figura. Entonces aquí vemos cómo obtuvimos esto. Finalmente, entonces, vamos a presentar algunas conclusiones. El compensador en adelanto vimos que se usa normalmente para mejorar los márgenes de estabilidad. Y esto pues principalmente se logra gracias a que el compensador en adelanto agrega un ángulo de fase al sistema cuando hacemos la compensación. La compensación en atraso, por su parte, también se usa para mejorar el desempeño, en este caso es del estado estacionario, y esto se logra gracias a que obtiene una gran atenuación en altas frecuencias. Entonces, es posible que si tenemos unos requerimientos de márgenes de fase y ganancia para algún problema, que cualquiera de los dos compensadores logren satisfacer estos requerimientos, aunque hay unas diferencias. Por ejemplo, con la compensación de adelanto, es posible lograr una frecuencia de cruce de ganancia mayor, o sea, que esté por encima, que la que se puede alcanzar con una compensación en atraso. Entonces, esto quiere decir que cuando compensamos usando adelanto, siempre el ancho de banda obtenido va a ser mayor que el del sistema que se haya compensado con atraso. Y eso, pues, como lo vimos, está asociado a la respuesta, a la rapidez de la respuesta de tiempo. Entonces, normalmente si queremos tener un ancho de banda grande o una respuesta rápida, entonces vamos a querer utilizar un compensador en adelante. Si hay ruido de alta frecuencia, entonces no queremos tener un ancho de banda grande porque lo que va a parecer es que como al final estos compensadores son filtros, pues van a permitir que el ruido se introduzca dentro del lazo de control y se amplifique. Entonces lo que queremos es atenuar esas frecuencias altas, eliminar los ruidos de alta frecuencia, y esto se logra utilizando el compensador en atraso. Otra cosa, una desventaja del compensador en adelanto es que puede generar señales grandes. Esto pues es malo en el sentido de que, por ejemplo, una señal de control grande puede saturar una señal grande puede saturar un actuador y esto no es deseable. Entonces, no, esto es un problema de los compensadores en adelante. Respecto a la compensación a atraso, pues una cosa importante que vimos es que introduce un conjunto de polos cero cerca al origen. Y este polo cero lo que hace es que se genera una cola lenta de baja amplitud en la respuesta de tiempo. Eso fue lo que vimos al final de cada uno de los ejemplos, y es que el sistema puede que tenga una respuesta rápida transitoria, pero cuando ya se está acercando al transitorio no converge rápidamente hacia el valor final, sino que se acerca muy lentamente. Entonces esto puede ser un problema. Y finalmente vimos que el compensador en atraso adelanto lo que permite es hacer las dos cosas simultáneamente. Permite incrementar la ganancia de baja frecuencia. Esto lo que hace es eliminar los errores de estado estacionario
Y también lo que se logra es aumentar el ancho de banda respecto a si tuviéramos solamente un compensador en atraso. Y esto lo que permite es que se mejoren los márgenes de estabilidad o que también se aumente el ancho de banda, dependiendo de los objetivos que tengamos. Entonces, esta operación combinada de los dos compensadores es la que nos permite lograr un balance entre los dos objetivos.